Vamos a también arrepentirnos de nuestros pecados para presentarnos delante de su presencia limpios y sin mancha en Cristo Jesús. Dispongámonos, iglesia, a inclinar nuestros rostros y vamos a orar conforme a nuestro Dios. Amado Dios y Padre nuestro, te damos las gracias, bendito Rey, que hoy, Señor, podemos estar delante de ti una vez más como iglesia, adorarte en espíritu y en verdad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy tenemos ese privilegio maravilloso de reunirnos como tu iglesia, como tu esposa, Señor, como tu pueblo escogido, y presentarnos delante de nuestro Dios, que es 3 veces santo, e inclinar nuestros rostros con acción de gracias, Señor, por este día, y porque hoy podemos estar delante en tu iglesia y recibir este culto, Señor, con acciones de gracias. Pero también nos presentamos ante ti, Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aborreciendo nuestra vana manera de vivir, nuestra condición que aún llevamos, Señor, con este remanente de pecado. Realmente que haya un dolor por el pecado que habita todavía en nosotros, que no haya complacencia en él, y que realmente vivamos cada día para tu gloria, en obediencia, en adoración y en exaltaciones a ti, oh bendito. Que nuestro comportamiento cada día delante de tu presencia sea aceptable, Señor. Por eso cada día necesitamos de Cristo. Por eso cada día necesitamos de ti, oh Rey eterno. Para que nuestras vestiduras sean resplandecientes. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos santos y aceptos en el amado. Gracias, oh bendito Dios, por tu iglesia. Y te pedimos, oh Rey eterno, que seas dirigiendo a quien se ha de parar aquí, Señor, a exponer tu palabra. Que seas tú guardando su mente y su corazón de cosas vanas, y que seas poniendo en él, Señor, tu palabra, que tu pueblo escucha, oh bendito Dios. Prepáralos a cada uno de los que están aquí presentes, para que tengan el oído presto, Señor, y no tengan esa comezón de oír filosofías y vanas y huecas sutilezas, Señor. Por eso en tus manos nos encomendamos cada uno, para preparar nuestros corazones y entregarnos y abandonarnos en ti, Señor. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos ahora a cantar a nuestro santo Dios. Vamos al himno 154. Ya lo practicamos para hacerlo de una forma reverente, una forma que exalte a nuestro santo Dios. Es que es demasiado lejos. Estamos todos listos con nuestros signarios. Antes de continuar, les pido a mis hermanos que los que tengan celular, por favor, los colocan en modo avión o en silencio, solo con la vibración, para que no interrumpamos el culto a nuestro santo Dios. ¿Estamos todos listos?
el Señor nos va a amar hasta el fin. Amén. Nunca nos va a desamparar. Y por eso nuestro Señor es bendito. Bendito Jesucristo. Vamos al himno 299. Por fe contemplo redención, mas el justo por su fe vivirá. Que hoy nos sustenta ese amor, hoy nos trae ese amor, hoy nos guarda ese amor, y hoy ese mismo amor nos lleva a adorarte, bendito Dios. Vamos al himno 352. Ya pertenezco a Cristo, ya pertenecemos a Cristo, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Irreprensibles. Recuerde lo que nos enseñaba el hermano Rafael ahora. Ortodoxia y ortopraxis. De eso trata el libro de los Colosenses. Vamos a... Ya pertenezco a Él.
iglesia ya pertenecemos a Cristo. Lo que usted gane o pierda acá en la tierra es temporal. Lo de Cristo es eterno y ya pertenecemos a Él y Él pertenece a nosotros. Amén. Himno 565. Bellas mansiones. ¿Ya estamos allí? Que así sea para todos. Vamos ahora a la lectura de la palabra del libro de Éxodo capítulo 22. Y nos dirige el hermano Carlos Mario. El capítulo 23 lo voy a leer yo. El capítulo 24 lo va a leer el hermano Rafael Gómez. 25 Mateo Gómez, 26 el hermano Piero y 27 el hermano Mauricio Rodríguez. Hermano Carlos Mario, bien pueda. Éxodo 22 es como un indicador de protección de la comunidad. Si alguien no otra palabra que no es padre de la ley, si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro o otra oveja por la oveja. Si alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo todo, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. Si
Si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña, y por dejar a sus animales sueltos, ellos parten en un campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Si se prende fuego en pasto seco y el fuego se propaga y quema algún trigal o el trigo ya picado o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo y esos bienes le son robados, el ladrón deberá devolver el doble, en caso de que lo atrape. Si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro, o de un asno, o de una oveja, o de ropa, o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como su propiedad. Si alguien deja al cuidado de algún amigo suyo un asno, un toro, una oveja o cualquier otro animal, y el animal muere o sufre algún daño o es robado sin que nadie lo vea, el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. El dueño deberá aceptar ese juramento y el amigo deberá restituir, y el amigo no deberá restituir de nada. Si el animal le fue robado al amigo, este deberá indemnizar al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos del animal. Si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. Si el dueño del animal estaba presente, el que pidió prestado al animal no tendrá que pagar nada. Si el animal fue alquilado, el precio del alquiler cubrirá la pérdida. Si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para la virgen. No dejes con vida a ninguna hechicera. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Todo el que ofrezca servicio a otros dioses en vez de ofrecérselo al Señor será condenado a muerte. No maltraten ni ordenas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueran extranjeros en Egipto. No explotes a la viuda ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. No blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. No te demores en presentarme las ofrendas de tu granero y de tus lagares. Tus hijos
Tus hijos primogénitos serán para mí, también serán para mí tus toros y tus ovejas. Los dejarás con sus madres 7 días, pero al 8º día me los entregarás. Ustedes serán mi pueblo santo. No comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por la fiera. Esa carne se la echarán a los perros. Amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Vamos a dedicarnos a la oración por nuestras iglesias hermanas, y esta vez lo vamos a hacer por la iglesia Sublime Gracia en Ureña, Venezuela. Inclinemos nuestros rostros y oremos por nuestros hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, amantísimo Rey, queremos orar por las vidas de nuestros hermanos de la iglesia Sublime Gracia en Venezuela. Oramos por su pastor Boris Molina, por su vida personal, su vida familiar, su vida física, emocional, por todo lo que compete con él, Señor, para que seas tú sustentándole, para que seas guardándole, dirigiéndolo en todos sus caminos, para que seas librándolo de tentación alguna, librándolo de todo mal, y que él pueda cada día estar afianzado en la fe, para que haya piedad en su vida, en su trabajo, en sus finanzas, y que este ministerio avance, Señor, sea respaldándole tú en todo, Señor, y dándole las fuerzas suficientes para que este hombre no desmaye. Oramos también por la consolidación de la iglesia en doctrina, para que sean enseñados correctamente, en que tengan comunión unos con los otros, y en el evangelismo, Señor. Seas tú preparando a cada uno para esta misión encomendada, y para que otras iglesias vayan acompañándolas con pastores y sirvan de apoyo a esta obra maravillosa y a esta iglesia, Señor, que hoy nos pones delante. Te pedimos por cada uno de ellos, y para que seas guardándoles a esos hermanos también que se congregan allí, y seas edificándole y les continúe, Señor, bendiciendo con la sana doctrina, pero que también haya una devoción y consagración en todo momento. Bendito Dios, te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y en la forma en que usted también se ha preparado desde su hogar, ha separado aparte una ofrenda, el diezmo, lo que usted quiera contribuir para el Señor, que sea de corazón, no para ser visto, ni para sentir gozo personal, ni creer que a través de esto está haciendo un intercambio con el Señor de bendiciones. La ofrenda se hace es con todo el corazón y pensando siempre en el extendimiento de la obra del Señor. Vamos a orar por la ofrenda. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la disposición que has puesto en cada hermano para ofrendar en este día. Seas tú colmando de bendiciones, Señor, a cada uno, para que puedan suplir sus necesidades en su hogar, pero que también, Señor, primeramente aparten una parte, Señor, para la obra maravillosa que tú has puesto en cada uno de nosotros, para que tu iglesia avance, Señor, en finanzas, para que haya como suplir estas necesidades que surgen cada día y tu iglesia pueda ser sustentada cada día. Gracias te damos, oh bendito Dios, porque no lo hacemos con tristeza ni por necesidad. Tu palabra nos enseña que tú amas al dador alegre, Señor, y de esa manera lo vamos a hacer, porque a quien servimos no es a nuestros vientres ni es al hombre, servimos es a nuestro Dios, que es sublime, que es majestuoso. A ti sea toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mientras nuestro hermano Alexandro recoge los diezmos y las ofrendas, yo los dejo en manos de nuestro pastor, quien nos va a predicar la palabra del Señor en este día.
Gracias, mi hermano. Mis amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Un saludo de gracia, de paz, de gozo, de justicia, que es el reino de Dios sobre nuestras vidas. Mientras nuestro hermano termina con el ofrendero, pasar por cada puesto, hoy quiero hacer una oración muy especial. Queremos hacer una oración muy especial por Nueva Providencia. Hoy tenemos la visita de nuestros amados hermanos de Nueva Providencia, el hermano Héctor Zampayo y un selecto grupo de sus estudiantes de este año. Deseamos que el Señor les bendiga ricamente en todo, hermanos. Que ustedes este año crezcan en la fe, en el conocimiento de Dios, y que reciban las herramientas necesarias para el desarrollo de su vida natural y de su vida espiritual y de su vida ministerial. El Señor les bendiga. Gracias por visitarnos hoy. Amado Dios, Padre de gloria y de majestad, a ti te ha placido traer a nuestros hermanos en este día. Son hermanos que vienen de diferentes latitudes, de diferentes lugares, de donde tú les has llamado para venir a ser formados en la santísima fe, dada una vez y para siempre a los santos. Allí en el seminario de Nueva Providencia, Señor, bendice a todos nuestros hermanos que se están capacitando, y que ellos sean edificados, que ellos sean santificados, que ellos sean prosperados en el camino del Señor, que seas tú abriendo las puertas ministeriales, haciendo el llamado, el llamamiento que tú tienes, ese llamamiento interno para ellos. Que nosotros como iglesia seamos fieles durante este año para orar por ellos. Bendice, Señor, las finanzas de este ministerio, bendice a los apoyadores, a su planta administrativa y de servicios, a la plantilla, a la parrilla de maestros y de mentores que tiene Nueva Providencia, y que en tu gracia concedas que este ministerio que te ha placido disponer allí en Santa Elena sea de gran bendición, no solamente para Colombia, sino para las naciones del mundo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer de nuevo de los versículos 13 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios puestos en pies. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia bíblica Ríos de Gracia. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron,
fueron marcados con el sello que les trajo la salvación y lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Amado Señor, en esta mañana estamos frente a tu palabra. Es una gran responsabilidad, Señor Dios, presentarnos delante de ti, porque tú estás en medio de nosotros. Tu palabra así nos lo certifica. Tú dices: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amado Señor, hoy te ha placido congregar a tu iglesia para que tu iglesia escuche la palabra de Dios. Suplicamos que desde los cielos tú tengas para nosotros la palabra que dijiste a los sordos: Efatá, ábranse los oídos, para que el evangelio penetre a lo más profundo de nuestros corazones y produzca vida. Hoy, Señor, estamos aquí expuestos para que tú trates con nuestros corazones, con nuestras mentes, con todo nuestro ser, y operes una transformación radical de nuestras vidas. Oramos, Señor, para que esta palabra que hoy estamos escuchando sea puesta prontamente por obra, porque de nada vale oír, hablar, leer o aprenderse la palabra si no se lleva por obra. Que no seamos tardos para poner por obra la palabra. También te suplicamos por aquellos que aún no han escuchado las buenas nuevas de salvación, que aunque hayan ido a una iglesia no conocen el verdadero evangelio. Para aquellos que nunca han escuchado la voz de Dios, hoy, Señor, ábreles los oídos, para que corriendo vengan a tus pies, se postren y pidan salvación. Y tú, que eres dador de gracia, conceda salvación a los perdidos. De mi parte, mi Señor, me consagro a ti. Siervo tuyo soy. Sigue iluminándome como lo has hecho a través del estudio de esta palabra, para hoy exponerla fielmente delante de ti, porque tú eres digno del honor y de la alabanza, de que tu palabra se predique fielmente en la iglesia, pero también para bendición de los hermanos y para salvación de los incrédulos. Todo esto lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con el estudio de este poema del apóstol Pablo, conocido como la doxología. Y recordamos qué significa la palabra doxología. Adoración. Amén. Una adoración, una alabanza. Y resumimos que es la exaltación a Dios, o también oración de alabanza dirigida a Dios. Hemos visto a través del estudio de este texto, que es la introducción a la carta a los Efesios, la introducción teológica. Hemos visto que la intención del apóstol Pablo es la de transmitir a la iglesia, no solamente a la iglesia de Éfeso, porque dijimos que esta carta era circular, sino a toda la iglesia de todos los tiempos, lo que conocemos como la iglesia universal. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, tenía la intención de transmitir a las iglesias un ejemplo de la verdadera adoración. Un ejemplo de verdadera adoración. Esto nos enseña que en la iglesia puede haber una verdadera adoración, pero también puede haber una adoración espúrea, una adoración falsa. Ahora, hemos observado que Pablo estaba preso. ¿Por causa de qué estaba preso Pablo? Por causa del evangelio, por causa de Cristo el Señor. Y estando preso, él convoca a la iglesia a adoración. Y hemos visto que esto es un contraste, ¿no? Ahora, también hemos visto que el texto que estamos estudiando es un compendio resumido, es algo muy sintetizado, es algo muy condensado de teología. Y hemos analizado dos aspectos teológicos. En primer lugar, observamos que el texto nos lleva a una teología propia. O sea,
el texto nos expone a Dios en su ser, en su carácter y en su voluntad. En este texto el Espíritu Santo nos ha revelado algunos de los principales atributos de Dios. Pero también en el sermón anterior vimos que este es un tratado teológico sobre la redención, que en teología es conocida como la soteriología, o sea, el estudio de la salvación. Y vimos varios aspectos. En primer lugar, vimos la causa de nuestra redención. ¿Por qué era necesaria la redención? Esto nos lo enseña el texto. ¿Por qué es necesaria nuestra redención? Por nuestro pecado. El Señor evidencia nuestro pecado allí. En segundo lugar, vimos el único medio de nuestra redención. ¿Cuál es el único medio de nuestra redención? Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo en la cruz. En tercer lugar, vimos el carácter de nuestra redención o la motivación que tuvo Dios para darnos redención. ¿Cuál es? El amor. El amor. En cuarto lugar, vimos el propósito de nuestra redención. ¿Cuál es el propósito de nuestra redención? A ver si recordamos. ¿Cuál es el propósito de nuestra redención? ¿Cómo? Que seamos sus hijos. Dios se propone darnos redención para que nosotros seamos sus hijos. Y esto es algo que la iglesia no ha absorbido a través de estos tiempos, especialmente la iglesia moderna. No consideramos que fuimos redimidos para ser hijos. Esa es la gracia. Lo otro sería ley. La gracia es que somos hijos. Si no somos hijos, no podemos glorificar. Ese es el objetivo, glorificar a Dios. Pero el propósito es que seamos hijos. Si tú no estás en el propósito de Dios, no puedes cumplir el objetivo de Dios. ¿Ves? Por eso es tan importante meditar en la palabra y la teología de la redención. Y finalmente, el Espíritu nos enseñó en el texto el orden de la redención, lo que conocemos como el Ordo Salutis. Esto es, en resumidas cuentas, en 5 minuticos, lo que nosotros hemos estudiado de este texto. Habiendo sido llevados por el Espíritu Santo en el conocimiento de la doxología, enfocada en el Dios que adoramos y en la razón de nuestra adoración, ahora la palabra nos da a conocer un tercer aspecto del que trata la doxología: los beneficios de nuestra redención. Los beneficios de nuestra redención. Y les invito a que vayamos al primer versículo de la doxología. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que adoramos. ¿Por qué hemos de adorar a ese Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo? Porque nos ha bendecido. Nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición. No le faltó ni media. Toda bendición ya ha sido dada a los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos toda bendición. Y por supuesto que posterior a este estudio macro, vamos a empezar a ir de lo general a lo particular y vamos a estudiar cada una de esas bendiciones. El Señor nos habla de esas bendiciones. Luego en el versículo 11 en adelante dice: en Cristo fuimos hechos herederos, fuimos predestinados, hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, somos llamados a la alabanza de su gloria. En el 13 dice que hemos sido sellados, marcados con el Espíritu Santo, y que definitivamente en el 14 esa herencia llega a la redención final. El apóstol Pablo no escribió una doxología pasiva. Y la iglesia no puede ser pasiva.
Cuando el Señor define su iglesia, la define como el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que actúa, un cuerpo que es vivo, un cuerpo que se mueve, un cuerpo que tiene poder de Dios. El apóstol Pablo no escribe una doxología pasiva. Él nos enseña una doxología, una adoración activa, una adoración práctica en la vida del cristiano. La doxología no se limita a conocer el objeto de nuestra adoración o la razón de nuestra adoración y la forma de nuestra adoración, sino que la doxología también tiene como propósito beneficiar al adorador. Los dos aspectos que hemos estado estudiando se dirigen hacia la adoración a Dios. Ahora, lo que vamos a estudiar, el aspecto que vamos a estudiar es el beneficio del adorador. El texto nos enseña que la adoración produce grandes beneficios a la vida del adorador. Hoy vamos a contemplar tres de esos beneficios. En primer lugar, el adorador es santificado. En la adoración, el adorador es santificado. En segundo lugar, vamos a ver que el adorador es edificado. El adorador en la adoración es edificado. Y en tercer lugar, vamos a ver el tercer beneficio: el adorador es fortalecido, se hace fuerte. Y yo diría hasta inexpugnable, como lo fue Cristo, como lo fue el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 3, 18. Le ruego el favor, vamos allí. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Lo voy a leer en la versión de la Reina y Valera. Segundo a los Corintios 3, 18. Vamos a ver si aquí tengo. Permítame, segunda a los Corintios 3, 18. La versión internacional. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Lo voy a repetir. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El adorador es santificado porque al contemplar la gloria de Dios es más y más transformado a la imagen y semejanza de Dios. Y recordamos que la santificación es el proceso divino de transformar al pecador en un ser restaurado a la imagen de Dios. Aquella imagen que no se perdió, sino que se distorsionó terriblemente en la caída en pecado. Es que el hombre fue creado para estar en la presencia de Dios. Por eso llevamos la imagen y semejanza de Dios, porque fuimos creados para estar permanentemente en la presencia de Dios, contemplando la gloria de Dios, de tal manera que cada vez adquiramos más la gloria de Dios. Y a su vez, al recibir más de la gloria de Dios, somos portadores de la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Eso fue lo que el Señor quiso decir cuando dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Llenar la tierra de qué? De la gloria de Dios. Sojuzgarla. Sojuzgarla, que es establecer sobre la tierra el juicio de la gloria de Dios, la justicia de la gloria de Dios. Entonces Dios creó al hombre para estar en la presencia de Dios, contemplar la gloria de Dios. Al contemplar la gloria de Dios se convierte en un portador de la gloria de Dios y disfruta, se deleita en la gloria de Dios.
Porque dice, en su presencia hay plenitud de gozo, en su gloria hay plenitud de gozo. Yo les pregunto, hermanos, como cristianos, ¿hemos estado delante de la gloria de Dios y hemos disfrutado de la gloria de Dios? ¿Cuántas veces? Hermanos, esa debiera ser nuestra naturaleza. Eso no debiera ser algo que nos sucediera. Eso debiera ser algo en lo cual permanecemos. Estar en la gloria de Dios y disfrutar de la gloria de Dios. El pecado es el ataque contra la gloria de Dios en el hombre. Romanos 3:23 nos lo enseña claramente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero la obra redentiva de Cristo tiene el propósito, el objetivo de restaurar esa gloria de Dios en nosotros. Pablo, estando preso, sufriendo, podía adorar a Dios porque la gloria de Dios había sido restaurada en su vida. Pablo estaba en la presencia de Dios y eso era lo importante. Él podía contemplar la gloria de Dios y de eso era de lo que hablaba. Por eso él escribe acerca de la gloria de Dios, su ser, su carácter, su voluntad, sus propósitos, la redención, su Hijo, los propósitos eternos, porque Pablo estaba delante de la gloria de Dios y podía contemplar la gloria de Dios. Ahora, Pablo era visto por los hombres como portador de la gloria de Dios. Toda la gente, impíos, soldados, la gente en Roma lo podía ver, la gente en el barco lo podía ver, la gente en Creta lo podía ver lleno de la gloria de Dios, como portador de la gloria de Dios. Por tanto, sería incoherente tener una actitud diferente a la de adorar a Dios. Él estaba allí en la cárcel, pero todos los que estaban en la cárcel sabían que él era cristiano, que estaba preso por ser cristiano, y él mostraba a todo el mundo la gloria de Dios, porque él vivía delante de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿vivimos nosotros delante de la gloria de Dios como para impactar a otros con la gloria de Dios? ¡Aleluya! Ahora, Pablo no podía tener una actitud diferente a la de adorar a Dios. Y Pablo disfrutaba de la gloria de Dios. Y al disfrutar de la gloria de Dios, él se podía desbordar en la alabanza. ¿Por qué tú no alabas, hermano? ¿Por qué eres tan parco en la alabanza al Señor? Y no estoy hablando de solo el cántico congregacional. ¿Por qué tú no alabas al Señor en tu casa, con tu familia? ¿Por qué tú no alabas al Señor en tu trabajo, en tus actividades diarias? Porque tú no estás frente a la gloria del Señor. Porque para ti la gloria del Señor está hecha puesta al lado izquierdo. No te importa estar delante de la gloria del Señor. ¿Por qué a ti te da lo mismo ir al culto el domingo y no ir al culto el domingo? Guardar el día del Señor y no guardarlo. ¿Por qué no estás delante de la gloria de Dios? Y si tú no estás delante de la gloria de Dios, no puedes adorar a Dios en toda circunstancia. Es necesario estar ante la gloria de Dios para poder adorar a Dios en toda circunstancia. Y surge una pregunta. ¿Cómo estás tú en tu santificación progresiva? ¿Cuánto influyen sobre ti los pecados, la mundanalidad, la carnalidad, la vanagloria de la vida? ¿Cuánto influye en ti el ser natural antes que la santificación progresiva? ¿Cómo está tu proceso santificador? ¿Ves que realmente día a día estás creciendo en la santificación y puedes ver la gloria de
de Dios en cada aspecto de tu pecado, de cómo vas avasallando el pecado por la victoria de Cristo? Oh, hermano, ¿estás en la presencia de Dios? ¿Contemplas la gloria de Dios? ¿Te asombras en la gloria de Dios? ¿Te deleitas en la gloria de Dios a tal punto que por donde tú vas llevas la gloria de Dios? Amados estudiantes del seminario, ustedes han entrado al seminario de una forma, pero tienen un llamado irrevocable de aquí al mes de diciembre, cuando ustedes salgan graduados. Lo importante no es si adquirieron grandes conocimientos teológicos. Estos hermanos llevan años en un seminario llamado Iglesia Ríos de Gracia. Y lo importante no es lo que han aprendido, lo importante es si la gloria de Dios está en nosotros. Al final del año la evaluación no son exámenes, si ustedes sacaron 10 o si ustedes sacaron un diploma, si tuvieron una tesis laureada. No. Lo importante es que tú salgas del seminario como un portador de la gloria de Dios. Que se note que has estado 11 meses en la presencia de Dios y tienes grandes privilegios. Fuiste llamado a vivir 7/24 delante de la gloria de Dios, en soledad, en meditación, con maestros que te enseñan la palabra de Dios. Tienen una gran responsabilidad, muchachos. Que el Señor los lleve a esas dimensiones. Iglesia, domingo a domingo, miércoles a miércoles, reunión de damas tras de reunión de damas, reunión de jóvenes tras de reunión de jóvenes, que a propósito algunos no vienen a la reunión de jóvenes. ¿Para qué vienen? ¿Para pasar un buen rato? ¿Comer una buena vianda? ¿Hacer buena comunión con los hermanos? ¡No! Al salir deben ser portadores de la gloria de Dios, porque han de venir a contemplar la gloria de Dios, a admirarse de la gloria de Dios, a absorber de la gloria de Dios, a disfrutar de la gloria de Dios y a llevar la gloria de Dios a un mundo en donde la gloria de Dios no se presenta, no se manifiesta. Que el Señor tenga misericordia. ¿No adoras al Señor? ¿Te es difícil adorar al Señor? La respuesta es: no estás ante la gloria de Dios. No estás recibiendo el beneficio de estar en la presencia de Dios para poder tener la libertad de adorarle de todo tu corazón. Amén. Entonces, haz un compromiso de vida en adoración para que seas beneficiado, no con cualquier cosa, sino con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la bendición espiritual en Cristo Jesús? Ser hijo, estar en la presencia de Dios, ser portador de la imagen de Dios y llevar la gloria de Dios por el mundo caído. Amén. Ahora, el segundo aspecto que nos enseña el texto es que el adorador a través de la adoración es edificado. El apóstol Pablo había aprendido en todo su trasegar cristiano que su vida tenía solamente un sentido: adorar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Si él olvidaba el sentido de su vida, su fe se iba a derrumbar y sería el más miserable de los mortales, porque eso escribió él en 1 Corintios capítulo 15. Si nosotros tenemos una fe parcial, si nosotros tenemos una fe incompleta, venimos a ser los más desgraciados de todos los mortales. Pero el apóstol Pablo había sido edificado en la santísima fe y no podía ser derrumbado. En la doxología, Dios se revela a sí mismo, ya lo vimos, la teología propia nos revela el plan de redención de Cristo. Esto es la soteriología.
pero también nos revela a nosotros. Cuando tú vienes a adorar al Señor, sea a través de la lectura de la palabra, sea a través de la oración, sea a través del devocional familiar, sea a través de las reuniones de la iglesia, el Señor te está revelando a ti mismo, te está mostrando quién eres tú. El miércoles pasado nomás, el hermano amado predicador de ese día, el hermano Rafael, nos enseñaba acerca de las pruebas. Y veíamos cómo a través de las pruebas el Señor no quería saber cómo estábamos nosotros, ya lo sabe, sino que el Señor quería que nosotros nos viéramos a nosotros mismos cómo está nuestro estado de fe. En la adoración sucede lo mismo. Cuando tú te confrontas con la lectura bíblica y estás adorando al Señor, estás siendo confrontado de cuál es tu estatus en la relación con Dios, en la relación con Cristo. Dios nos define a través de la adoración quiénes somos en Cristo. Todos los himnos que cantamos esta mañana están relacionados con quién soy en Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente. ¿Sí? Ahora soy de Cristo, ya pertenezco a Dios y Él pertenece a mí. ¿Cantamos o no cantamos? Pero la pregunta es, ¿fuiste consciente de que tú perteneces a Cristo y a nadie más? Pero eres consciente de que Cristo te pertenece a ti. Ay, no, pastor, no diga eso. La palabra nos dice que Cristo pertenece a nosotros. Cristo es de nosotros porque es nuestro amado, es nuestro esposo, es nuestra cabeza. Si Cristo no te pertenece a ti, no eres un verdadero creyente. No puedes contemplar la gloria de Dios. La adoración, la verdadera adoración, te define quién eres en Cristo, te edifica como un verdadero cristiano. Esta es la antropología bíblica. Y este es el fundamento de nuestro éxito en la vida cristiana. Tú puedes conocer mucho de teología propia, tú puedes conocer mucho de teología de la Biblia, puedes conocer mucho de soteriología, puedes conocer mucho de eclesiología, tú puedes saber mucho de los tiempos finales, escatología. Pero si tú no conoces muy bien la definición de Dios de quiénes somos en Cristo, o sea, la antropología bíblica, no vas a tener fundamento de cristiano en tu vida. Y no vas a progresar en tu caminar cristiano. Porque toda la teología está centrada en lo que Dios hizo por ti y para ti en Cristo Jesús. Amén. Por eso se llama la historia de la redención. La Biblia se llama la historia de la redención. Bueno, el apóstol Pablo había sido renovado en toda su manera de pensar. Tenía una mente renovada y él nos lo enseña en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Una mente que le conducía a mirar con los ojos de Cristo y no con sus propios ojos nublados por el pecado. Y él miraba todo, lo miraba y lo juzgaba conforme a los ojos de Cristo, porque su mente había sido renovada, su visión había sido renovada, su proyección había sido renovada, su corazón había sido renovado, su propósito había sido renovado. Era un hombre realmente renovado. Y por esta razón, él no veía su situación. Él no se puso, ay, estoy preso, ay, qué pesar, y me van a, ay, no, ay, Señor, ten piedad de mí, ponme un buen abogado que me saquen de aquí, Señor, que ese César se vaya y me dejen a mí libre. No, para el apóstol Pablo eso era mínimo, eso eran minucias, eso no valía nada.
¿Por qué? Porque lo importante en ese momento era que él estaba contemplando a Cristo. Él estaba contemplando a Cristo en su gloria, en su obra, en su poder. Y por eso él da esa doxología. Por eso él puede hablar en medio de esa circunstancia, de esa doxología, puede escribirla. El apóstol Pablo no veía su situación, sino que contemplaba su motivación. ¿Y cuál es su motivación? Cristo. Cuando nosotros adoramos correctamente a Dios, conocemos lo que Él en su gracia ha hecho por nosotros, nos da el fundamento para amarle, servirle y adorarle. Pero no solamente eso, sino que nos da la seguridad posicional necesaria para afrontar este periodo de vida de este lado de la eternidad, y nos da la fortaleza para librar la buena batalla de la fe a la cual se refirió tanto el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Para algunos hermanos, Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Para otros hermanos, Hebreos no fue escrito por el apóstol Pablo, y eso no lo estamos discerniendo ahora. Pero Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No las anclas a las que estamos pegados en esta vida. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Que nuestra visión sea el Señor Jesús. Que visionemos la gloria de Cristo, el camino de Cristo, la meta final en Cristo, porque Él es el perfeccionador, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Amén. Pero aquí nos da el ejemplo de lo que Él hizo. ¿Quién, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz? El asunto no era que Pablo era como era, sino el asunto es que Cristo nos dio el ejemplo y transmitió en nosotros esa naturaleza para glorificar al Señor. Y entonces el Señor Jesús, en medio de la grave tribulación por la que pasaba, soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios, del trono de Dios. ¡Wow! El Señor Jesucristo es el centro, el objetivo, el baluarte de nuestra adoración. Si yo fijo mis ojos en Jesús, seré edificado a tal punto que sé quién soy en Cristo, la obra que hizo Cristo en mí, el propósito de Cristo para mí, y me enseña a ver cuál es mi destino final en medio de un mundo que no tiene visión, que no tiene propósito de vida y que mucho menos sabe o conoce su destino. Y de aquí entonces nos surge una pregunta: ¿cómo estás en tu edificación espiritual? ¿Adoras al Señor con conocimiento de tal forma que te llegue a dar una fortaleza en medio de las circunstancias, como lo que vivió Cristo, como lo que vivió el apóstol Pablo? Y eso nos conduce al tercer punto. El Espíritu Santo nos lleva al tercer punto. El adorador es fortalecido. El adorador en medio de la adoración es supremamente fortalecido. Recordamos que el apóstol Pablo estaba preso. ¿Qué le impulsaba a él a adorar al Dios por cuya causa estaba preso? Dos causas, ya hemos visto una. Pablo conocía muy bien a su Redentor, estaba seguro de su redención, y esas eran razones suficientes para adorar a Dios. Pero por otra parte, Pablo había aprendido que la frustración y la queja solamente le conducirían a la desesperación y a vivir una vida cristiana amargada. ¿Creen ustedes que las circunstancias ameritaban que el apóstol Pablo viviera una vida amargada?
Sí, claro que sí. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en la posición del apóstol Pablo cuando le escribió la carta? En una cárcel, humillado, preso, sin esperanza, sabiendo que ya viene la pena de muerte. ¿Cierto que no nos gusta? ¿Cierto que no es lo mejor? Las causas ameritaban que el apóstol Pablo estuviera desesperado, frustrado, que padeciera de una terrible desmotivación. ¿Cómo se llama ahora esta enfermedad? ¿Cómo? La depresión. Pobre Pablo. Tiene estrés, depresión postraumática. No, para Pablo no existía ese lenguaje. Porque el apóstol Pablo estaba impulsado por el poder de Dios y había comprendido el plan de Dios a tal punto que no se iba a desesperar. Al contrario, él tenía la mayor esperanza. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice el Señor, aquí sí en la Reina y Valera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué nos impide ver la gloria de Dios? ¿Qué nos impide ver la gracia de Dios? La raíz de amargura. Las amarguras que a diario vivimos. Y hay hermanos que se dicen ser cristianos, pero que parecen un ajenjo. Amargos. Parece que no hubieran sido bautizados en aguas, sino en jugo de limón. Y andan amargados. Amargados porque es de día, amargados porque es de noche, amargados porque no tienen plata, amargados porque no saben qué hacer con la plata que tienen, amargados por los hijos, amargados porque no tienen hijos, amargados porque suben, amargados porque bajan, amargados porque comen, amargados porque no comen, amargados. ¿Y por qué viven amargados? Porque no están ante la gloria de Dios, porque no contemplan la gloria de Dios, porque no contemplan los grandes beneficios que Dios ha obrado en nuestro favor. Esta mañana me subo en el transporte para ir a la iglesia en San Diego, y lo primero que me dice el taxista: ay Señor, qué día tan maluco, está como gris el día. Dije, no, muy bueno, gloria a Dios que el día es lindo. ¿No le parece a usted mejor estar con este fresquito y no andando al resisterio del sol? Pero también cuando hace el sol es muy rico, porque es como si estuviéramos en Cartagena. Hermanos, que tengo plata, ay, amargado porque no sé qué hacer con la plata. Y no tienes plata, peor, más amargado porque no tienes plata. Porque tienes salud, amargado porque no tienes salud, amargado. Le buscan la amargura a lo que sea. Ay, se me cayó la pintura de las uñas. Amargados. El apóstol Pablo sabía que la raíz de amargura estorba la gracia y contamina. ¿Qué contamina? Su corazón. Y después de que su corazón está contaminado, contamina todo su ser, su cuerpo, su pensamiento. Todo lo contamina. Pero luego de que está contaminado en sí mismo, empieza a contaminar a los que están alrededor. Empieza a contaminar a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y luego se va para la iglesia. Y es agua de ajenjo en la iglesia. Es un chorro de ajenjo. Ay, no, qué pereza el pastor, cómo está demorado. Uy, la predica de hoy va arriba a las 12. Uy, no. Hasta ahora van en el segundo punto. No, yo que quería salir a almorzar. Y yo que estoy tan cansado. Y hoy que hay que mercar. Amargados. Amargados. Llevando ajenjo a otros. El apóstol Pablo conocía bien esto. Y el apóstol Pablo era coherente entre su predicación y en su acción.
Él estaba enseñando un evangelio transformador. Un evangelio de esperanza, no de amargura. Por tanto, su manera de vivir en toda circunstancia era el ceñirse a ese evangelio que estaba predicando. Si el apóstol Pablo tenía plena confianza en Cristo, esta tenía que ser demostrada en su actitud de adoración. Y a pesar de estar preso, o enfermo, o desahuciado, o en el peor estado de miseria, o en la más terrible persecución, adoraba al Señor. Porque el beneficio de la adoración es la fortaleza de su ser. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Aleluya. Muchos cristianos piensan en la adoración como algo aburrido. Hermanos, leamos la palabra en un año, 4 capítulos diarios. Ay, qué aburrido. Media hora ahí pegados de la palabra tocó. Ustedes saben lo que digo yo cuando los hermanos delegados: pastor, y me toca leer Génesis 22 el domingo. Si te toca, no lo hagas, hermano. Hazlo con gozo, con alegría. Pastor, y me toca orar. No, que no te toque orar, que no te toque cantar. Que disfrutes del deleite de la presencia de Cristo, leyendo la Escritura, orando, cantando, meditando en la palabra de Dios. Pero muchos cristianos piensan en la adoración como algo muy aburrido. Y tienen un pensamiento banal de que cuando vayan a la eternidad van a tener alitas, ¿no? Que a toda hora van a estar volando en el cielo diciendo: aleluya, 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 aleluya. ¡Qué pereza! No es así, hermanos. En la eternidad estaremos frente a la gloria de Cristo, disfrutando de su presencia, viviendo el gran gozo. Muchos cristianos no quieren adorar porque no conocen los beneficios de la adoración. Y hoy, como cristiano, tú debes saber, y ese es el propósito de esta enseñanza, de esta predicación, que la adoración a Cristo, la adoración a Dios, la adoración al Espíritu Divino produce en ti una gran fortaleza, un gran gozo, grandes beneficios, gran transformación, gran santificación. Amén. La adoración no es para nada aburrida. La adoración es contemplar la gloria de Dios, no más. Una verdadera adoración es un instrumento de la gracia de Dios que fortalece al creyente, dándole seguridad de su nueva naturaleza y de su posición en Cristo. Una verdadera adoración madura nuestra fe, alimentando nuestras convicciones teológicas, y nos da la seguridad de la esperanza gloriosa. Y para aquellos que preguntan: ay, pero ¿por qué el pastor no pondrá en la iglesia esas canciones tan bonitas como al taller del maestro vengo? Por una sencilla razón, hermano, porque eso tiene un fundamento teológico. Y la himnodia de nuestra iglesia es solo fundamento teológico. Cuando tú analizas un himno, está lleno de teología, de toda la teología. Teología bíblica, teología sistemática, teología práctica. Pablo conocía a Cristo y estaba siguiendo su ejemplo. Jesús adoró en medio del Calvario. ¿Por qué? Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de gloria. Por esta razón, Pablo prorrumpe en una adoración, en una doxología teológica que abarca el conocimiento de Dios, el conocimiento de nuestra redención y el conocimiento de nosotros mismos como beneficiarios del plan de Dios. Y esto es lo que nos da seguridad en esta vida terrenal y nos da la esperanza gloriosa de la eternidad.
Por esta razón somos sumamente beneficiados al dar a Dios una adoración correcta. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando pasas por las pruebas? El miércoles estábamos estudiando acerca de las pruebas. Y estábamos mirando si prueba y tentación eran lo mismo, que el vocablo, que todo eso, y nos centramos en la prueba. Pero no nos centramos en que la adoración nos sostiene en medio de la prueba. Y es eso. La adoración nos sostiene en medio de la prueba. Lo importante no es la prueba. Lo importante es cómo asistimos a la prueba. Cristo salió aprobado. Y su prueba no duró sino nada más y nada menos que 33 años. Y su prueba terminó en una maldita cruz, cargando con los malditos pecados de toda la humanidad. Sin embargo, la soportó. Y la soportó con gozo. Con gozo. Eso es lo que dice Hebreos. ¿Por qué? Porque le esperaba la gloria. Pero los cristianos andamos chillando como pollitos porque se me cayeron el esmalte de las uñas, me salió una canita, ¿sí? Y ¡ay! El grito en el cielo, desesperados. No, Señor. Fuimos creados por Dios para adorarle. Y cuando tú estás en el ambiente de la adoración, todo lo que sucede a tu lado te va a valer cero a la izquierda, porque tú no tienes sino un valor: la gloria de Cristo. Y lo mejor es que no es una gloria que te espera. ¿Cómo así, pastor? Sí, no es una gloria que te espera. Es una gloria que ya vivimos. Es una gloria para ahora y para el siglo venidero. Tú puedes disfrutar de la gloria de Cristo. ¿Qué estás haciendo al pasar por las pruebas? Bueno, mis hermanos, el Espíritu Santo nos ha conducido por una panorámica de este texto, mirándolo desde el punto de vista doxológico. Vimos primero el Dios de nuestra adoración, segundo la causa de nuestra adoración, y hoy el tercer sermón, los beneficios de nuestra adoración. ¿A qué conclusión nos debe llevar esta perícopa? ¿A qué conclusión debemos llegar? Concluimos en una sola frase. Los tres sermones que hemos visto al respecto, concluimos en una sola frase: adoración sin teología es pura idolatría. Escúchalo bien: adoración sin teología, o sea, una adoración no teológica, es idolatría. Es una adoración espúrea. Pero teología sin adoración es pura presunción. Teología sin adoración es orgullo, vanagloria de la vida. Porque lo que hace la teología es llevarte a la adoración. Tú puedes saber mucho de teología, pero si la teología que sabes no te conduce a la adoración excelsa a Cristo, estás perdiendo el tiempo. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar, hermanos? En primer lugar, este pasaje nos ha llevado a una mayor comprensión de quién es Jesús como Redentor, pero nos ha confrontado con la baja estima que tenemos de la obra redentiva. Y exhorto hoy a la iglesia, confronto hoy en el nombre del Señor a la iglesia. Hemos tenido una muy baja estima por la obra redentiva. No consideramos la grandeza de la obra redentiva. Si nosotros consideráramos la grandeza de la obra redentiva, estaríamos postrados a los pies de Cristo 25 horas diarias, amándole, adorándole, besándole sus pies, derramando los mejores perfumes y secándole con nuestros cabellos. Eso haríamos, hermanos. Adorándole 27 horas diarios con los más excelsos himnos, salmos y cánticos espirituales. Leyendo 30 horas diarias la Sagrada Escritura para conocerle más a Él, para adorarle más a Él, para amarle más a Él. Tenemos en muy baja estima la obra redentiva. Si tenemos en baja estima la obra redentiva,
¿qué es lo que tenemos en más alta estima? Si tenemos en baja estima la obra redentiva, ¿qué es lo que nosotros tenemos en más alta estima? La autoestima. El yo. Hay que matar el yo para aprender a estimar la gloria de Cristo. Amén. La obra redentiva. Porque tenemos en baja estima la obra redentiva. Nuestra adoración es muy simple, muy escasa, hermanos. ¿Qué sería de ti si estuvieras pasando por un sufrimiento como el que vivió el Señor Jesucristo? O el que pasó el apóstol Pablo, o por el que han pasado los miles de mártires de la iglesia. ¿Cómo actuarías? ¿Cómo actuarías si en vez de estar en Colombia, en Medellín, donde hay libertades de culto y religión, estuvieras en China, o en Pakistán, o en los países de la ventana 1040, en donde el cristianismo es perseguido hasta la muerte? Con una adoración tan débil, entrarías en el desespero, entrarías en la frustración, entrarías en el dolor y hasta llegarías a la apostasía. Y este es un llamado al arrepentimiento, hermanos, a reconocer que tu adoración es nada en comparación de la gracia de tu redención y del poder de tu Redentor. Y la doxología es un gran ejemplo de la adoración teológica correcta. Una correcta enseñanza que produce una correcta pasión por Cristo y que te lleva a una correcta adoración. La adoración a Dios es la razón de la existencia de la iglesia. Una iglesia de mínima adoración o de una adoración sin conocimiento teológico es una iglesia que pronto se va a resquebrajar, como sucedió en la pandemia. Esas iglesias tan grandotas, esas iglesias tan lindas, se quedaron a nada, porque estuvieron meses y meses sin abrir, porque eran un negocio ilícito. Este es un llamado a la iglesia, a ti, mi amado hermano. Debemos considerar nuestra adoración y rendirnos al modelo de Dios expresado en este texto. ¿Cuál es ese modelo? Adora al Señor con todo tu ser, porque Él te bendijo con toda bendición. Amén. Amén. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Oh, nuestro amado Señor, nuestro buen Redentor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, tu palabra es inerrante, infalible. Tu palabra es la norma de vida y de fe para nosotros. Hoy hemos estado frente a tu palabra y hemos sido edificados en la santísima fe. Ahora, Señor, llévanos a la comprensión de esa fe teológica, cristocéntrica, teocéntrica, bibliocéntrica. Edifícanos en tu palabra. Fortalécenos en tu palabra. Pero también, Señor Dios, edifícanos en la adoración. Fortalécenos en la adoración. Que podamos celebrar a ti de todo corazón, contemplando tu gloria, recibiendo de tu gracia, siendo transformados a la imagen gloriosa de nuestro Redentor, para darte a ti todo honor y toda gloria y toda alabanza y todo señorío y todo poder, a pesar de cuál sea nuestra circunstancia. Es lo que hemos aprendido hoy, es lo que hemos aprendido en este texto, Señor. El apóstol Pablo se esforzó para transmitir a la iglesia cómo es la verdadera adoración de la iglesia. Y nuestro propósito es, Señor, que tengamos en alto concepto la adoración de la iglesia. Una adoración teológica, una adoración centrada en la teología propia, una adoración centrada en la soteriología, pero también una adoración que nos muestra la antropología, los beneficios que Dios el Señor nos ha dado en la hermosa, preciosa, gloriosa redención. Alabado seas tú, Señor.
en tu iglesia. Y como dice el texto, hoy lo podemos prorrumpir. Hoy podemos gritarlo a voz en cuello: alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor, por este día. Te bendecimos y te adoramos como iglesia, y condúcenos a ser una iglesia de verdadera adoración. En el nombre de Cristo Jesús, que obre el Espíritu en nosotros. A ti la gloria por siempre. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos que se han conectado. Dios les bendiga. Gracias por estar atentos a esta enseñanza. El Señor les guarde. Y esperamos una próxima transmisión domingo de la siguiente semana a partir de las 9:15 de la mañana. Estaremos tratando un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la teología del final de los tiempos, la escatología. Y vamos a tener un excelso predicador aquí, a nuestro amado hermano pastor Sergio Ruiz. Los invitamos a que ese día se conecten con nosotros 9:15 en la mañana y luego 10:30 en la mañana para el culto al Señor. Hasta pronto, mis hermanos. El Señor les bendiga.